Bueno, muy bien. Por favor, me confirman si se puede ver y si me pueden escuchar perfectamente. Ah, perfecto. Muy bien, María. Muchas gracias. Bueno, entonces recorreremos un poquito lo que hemos hecho en clases, ¿ya? Bueno, para ello vamos a ir viendo un poquito de vectores en el espacio, en el plano y en el espacio, ¿no? Bueno, vamos a ir recorrer un poco lo que hemos hecho en clases, ¿ya? Bueno, comencemos. Bueno, comencemos con lo que es el vector unitario. Bueno, ¿qué es un vector unitario? Bueno, habíamos definido en clases, bueno, la misión principal del vector unitario es indicar la dirección y sentido de un determinado vector, ¿no? Bueno, a dicho vector también se le llama versor, ¿ya? Y una cualidad muy importante del vector unitario es que su módulo, ¿ya? Siempre va a ser igual a la unidad, ¿sí? Siempre va a ser igual a la unidad, ¿sí? Bueno, en el gráfico, bueno, tenemos aquí el vector A de color azul y al lado tenemos el vector unitario de A, ¿sí? Bueno, la característica de este vector unitario es que tiene la misma dirección y el mismo sentido al del vector A, ¿sí? Bueno, pero lo más importante es de que su módulo es igual a la unidad de este vector unitario de color rojo, ¿sí? Ahora, de aquí cualquier vector, bueno, antes, ¿no? Me estoy olvidando, un vector unitario lo podemos conseguir de esta forma, ¿sí? Bueno, la nomenclatura es U sub A, ¿no? Del vector con el que queramos trabajar o del cual queramos sacar el vector unitario, ¿ya? Tenemos el vector unitario de A que va a ser igual a ¿qué? Al vector, ¿ya? Al vector dividido entre su módulo del vector, ¿sí? De esa manera podemos conseguir el vector unitario de cualquier vector, ¿ya? Ahora, de aquí nos dice, ¿no? Cualquier vector puede expresarse como el producto de su magnitud por el vector unitario, que tiene la dirección de dicho vector, ¿sí? O sea, un vector podemos escribir como el módulo de ese vector multiplicado por su vector unitario, ¿no? O también de esta manera se puede escribir, ¿sí? Bueno, eso lo hemos visto en clases, ¿no? Bueno, estamos recordando un poquito. ¿Qué más? Ahora, un vector unitario es un vector, bueno, sin dimensiones, de magnitud igual a 1, que sirve para direccionar ya sea en el plano o en el espacio a un vector. Ahora, los vectores unitarios en el espacio que apuntan en direcciones positivas X, Y y Z, o también llamados abscisas, ordenadas y cotas, se denotan de la siguiente manera, ¿no? El vector unitario Y para el eje X, el vector unitario J para el eje y el vector unitario K para el eje Z, ¿sí? Bueno, en el plano, bueno, como podemos observar, tenemos al vector A, ¿ya? Bueno, y lo descomponemos, ¿no? También hemos hecho eso en clases, ya lo descomponemos, ya, o lo proyectamos tanto ¿cómo se llama esto? En las abscisas o también en las ordenadas, ¿no? Lo descomponemos o lo proyectamos. Si lo proyectamos en el eje X, bueno, vamos a tener este vector de color azul que tengo aquí, ¿sí? Que sería el vector A sub X. Ahora, si lo proyectamos en el eje vertical, este vector A, tenemos el vector A sub Y como vector, ¿no? Bueno, de esa manera. Bueno, implícitamente están los vectores unitarios I y J, ¿sí? Respectivamente, ¿no? Para cada eje en el plano. Ahora, en el espacio de la misma manera, tenemos el eje X, el eje Y el eje Z. Y tenemos el vector A de color verde, ¿ya? Que está descompuesto tanto en el eje X, en el eje y en el eje Z, ¿sí? Y obviamente está acompañado ya por los vectores unitarios, ¿sí? El vector unitario Y para el eje X, el vector unitario J para el eje Y el vector unitario K para el eje Z, ¿ya? Bueno, algo muy importante, bueno, vuelvo a recalcar esto, que los módulos de los vectores unitarios siempre va a ser igual a 1, ¿no? Ahora, cualquier vector,
unitario de cualquier vector podemos obtener mediante esta expresión. El vector dividido entre su módulo del vector del cual queramos obtener su vector unitario. ¿Ya? Bueno, recordando todo esto, ¿no? ¿Qué más? Método de vectores unitarios. Bueno, habíamos visto también que un vector podemos descomponerlo, ¿no? Tanto en el eje X y en el eje Y, pero mediante sus vectores unitarios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el vector A, ¿ya? Y lo descomponemos en el eje horizontal, ¿ya? Tenemos aquí A sub X, que va a ser el módulo de este vector descompuesto en el eje X, multiplicado por su vector unitario Y. Bueno, de esa manera ya tenemos el vector descompuesto ya en el eje X. De la misma manera, en el eje Y tenemos el vector A. Si lo descomponemos en el eje Y, va a ser A sub Y multiplicado por el vector unitario J, ¿no? Bueno, esto y esto son, por si acaso, vectores. ¿Por qué? Porque están multiplicados por un vector unitario, ¿ya? Bueno, entonces, como vector, ¿ya? Tendríamos a sub X como vector, sería el módulo de la descomposición del vector A en el eje X multiplicado por el vector unitario Y. En el eje Y, ya, también va a ser de la misma manera, ¿no? El vector A sub Y va a ser igual a ¿qué? Al módulo de la descomposición del vector A en el eje Y, ya, multiplicado por el vector unitario J. Bueno, esto en el plano. Ahora, si quiero calcular el módulo directamente, ¿no? Bueno, también podemos escribir de esta manera. El módulo de A sub X, del vector A sub X, va a ser igual a ¿qué? A sub X multiplicado por el vector unitario Y. Bueno, es una nomenclatura, ¿no? Podemos escribir de esta forma. O directamente A sub X. ¿Ya? Bueno, para sub Y de la misma manera. Ahora, un vector en términos de sus vectores componentes y en función de los vectores unitarios se escribe de esta manera. El vector A va a ser igual a ¿qué? A sub X multiplicado por el vector unitario Y. Bueno, aquí ya tenemos un vector por si acaso, ¿no? Más A sub Y multiplicado por el vector unitario J. Bueno, entonces el vector A va a ser igual a todo esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un vector y también aquí tenemos otro vector, ¿sí? Bueno, recordando todo esto. ¿Qué más? Perdón. Ya. Suma de vectores mediante vectores unitarios. Bueno, lo que habíamos hecho en clases, ¿no? Bueno, teníamos un ejemplo en el cual teníamos que sumar dos vectores, el vector A y el vector B. Bueno, como teníamos dos vectores, bueno, hemos utilizado el método de triángulo, ¿no? Un vector a continuación del otro. Bueno, formando un triángulo. Bueno, tenemos aquí el primer vector, el vector A, y a continuación del vector A ponemos el vector B. Ahora, del origen del primer vector, dibujamos un vector que va a la cabeza del segundo vector. Bueno, y ese vector sería nuestro resultante. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Bueno, respectivamente en cada eje vamos a ir descomponiendo. Ya, por ejemplo, el vector A en el eje X, su descomposición va a ser A sub X, solamente la magnitud de la descomposición de este vector, ¿no? A sub X. De la misma manera, para B vamos a tener B sub X, ¿no? La magnitud del vector B en el eje X. Lo mismo para A sub Y, ¿ya? Del vector A en el eje vertical va a ser A sub Y. Lo mismo para B, B sub Y. Ahora, todo lo que está ¿cómo decir esto? En el eje vertical, ¿ya? Va a ser R sub Y. Y en el eje horizontal va a ser R sub X. Entonces, R sub X va a ser igual a ¿qué? A sub X más B sub X. Escalarmente, por si acaso. Y para R sub Y, de la misma manera, A sub Y más B sub Y. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a los dos vectores, por si acaso, ¿no? En función de los vectores unitarios. El vector A va a ser igual a ¿qué? A sub X, ¿ya? El módulo de la descomposición del vector A en el eje X multiplicado por el vector unitario Y, más A sub Y multiplicado por el vector unitario J. Para el vector A, lo mismo para el vector B. B sub X multiplicado por el vector unitario Y, más B sub Y multiplicado por el vector unitario J. Ahora, ¿cómo calculamos la resultante? Bueno, la resultante vectorialmente va a ser igual a ¿qué? Ya, va a ser igual a ¿qué?
al vector A más el vector B. Entonces, la resultante va a ser igual a ¿qué? Al vector A más el vector B. Y el vector A es todo esto, ¿no? Todo esto. A sub xy más A sub y j. Más, me dice el vector B. El vector B es todo esto. B sub x, B sub xy más B sub y j. Ahora, sumamos componente a componente. A sub xy con B sub xy. Bueno, aquí tenemos, ¿no? A sub x más B sub x. Pero multiplicado, bueno, lo factorizamos el vector unitario y. Lo mismo para las segundas componentes. A sub y más B sub y, ya entre paréntesis, y multiplicado por el vector unitario j. Bueno, estamos sumando por si acaso o calculando las resultantes de manera vectorial. ¿Ya? Entonces, como vector, el vector resultante va a ser igual a ¿qué? A r sub x, bueno, también podemos escribir de esta manera, ¿no? R sub x multiplicado por el vector unitario y más R sub y multiplicado por el vector unitario j. Vectorialmente la resultante. Ahora, si queremos calcular el módulo o el tamaño de este vector, bueno, para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Utilizar Pitágoras, ¿no? Para calcular el módulo o la magnitud de este vector resultante, la magnitud. Bueno, la notación es sin la flecha en la parte superior, y eso va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado. De esa manera podemos calcular la magnitud o el tamaño de este vector r. ¿Ya? Bueno, esto es magnitud por si acaso, ¿no? Y esto es vector, ¿ya? Vector y magnitud. Bueno, son dos aspectos muy diferentes, ¿no? Ya. Bueno, ya hemos recordado entonces todo eso. Ahora, bueno, también les había dado un ejercicio para que lo hagan en casa. Seguramente muchos lo han hecho, ¿ya? Bueno, el ejemplo o el ejercicio que nos pedía. Bueno, nos pedía calcular la suma de dos vectores, pero vectorialmente, y luego calcular el módulo y también la dirección del vector resultante, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, o cómo podemos hacer. Bueno, tenemos los dos vectores, ¿no? El vector A de color negro, ¿ya? Que es igual a ¿qué? 3 en i más 4 en j. ¿Sí? Bueno, como los dos componentes son positivos, bueno, este vector va a estar en el primer cuadrante, ¿no? Bueno, este es el origen y bueno, nos desplazamos 3 espacios en x o en y, ¿no? 1, 2 y 3. Y luego 4 espacios en j. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Tanto en x como en y. 3 unidades en x y 4 unidades positivas en y. Bueno, aquí sería el punto. Y del origen hasta el punto dibujamos nuestro vector A. Bueno, ese sería nuestro vector A. Luego el vector B. Bueno, me da unas coordenadas, ¿no? Menos 2i más 3j. Bueno, como me dice menos 2 en i, bueno, y bueno, es el vector unitario que va a estar inmerso en el eje horizontal, ¿ya? En el eje horizontal. Entonces, pero como me dicen negativo, bueno, no va a estar en el lado positivo, sino va a estar en el lado negativo. Entonces, 2 unidades en el lado izquierdo, en x, y más 3j, sería 3 unidades hacia arriba, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, del origen hasta el punto, dibujamos nuestro vector B. Bueno, tenemos el vector A y el vector B, ¿sí? Bueno, utilizando vectores unitarios ya podemos sumarlos. La resultante vectorialmente va a ser igual a ¿qué? Al vector A más el vector B, ¿no? O sea, el vector A va a ser A sub x en y más A sub y en j más B sub x en y más B sub y en j. Entonces, la resultante A más B también podemos escribir de esta manera, ¿no? Factorizando el vector unitario y. A sub x más B sub x. Elemento, componente a componente, mejor dicho, ¿no? A sub x con B sub x multiplicado por el vector unitario y más A sub y con B sub y multiplicado por el vector unitario j. ¿Sí? O esto también podemos escribir como R sub x o R sub y. Bueno, luego lo sumamos. 3 menos 2 va a ser 1 en i. ¿Sí? 3 menos 2, 1i. Más 4 más 3, me indica, ¿no? A sub y más B sub y. Entonces eso va a ser 7 en j, pero positivo. Ahora, si graficamos nuestro vector, ya, nuestro vector resultante, graficamos,
¿Cómo sería eso? Me dice, bueno, las dos componentes son positivos, entonces va a estar seguramente en el primer cuadrante, ¿sí? Si va a estar en el primer cuadrante, entonces tendríamos una unidad en X, ya, en el eje X, en Y nos dice, más 7 en J, o sea, 7 en el eje vertical, ¿no? 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, esa sería la intersección, ¿ya? Este punto. Y graficamos, ¿no? Desde el origen hasta el punto que nos dan. Sería nuestro vector resultante, ¿ya? Vectorialmente. Ahora, si queremos calcular la resultante, bueno, para la resultante, ¿qué hemos dicho? Bueno, tenemos aquí, ¿no? La notación. Entre barras, ya, o también a más b entre barras es lo mismo, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada, bueno, vamos a tener a sub x más b sub x, ya, las componentes en el eje x, todo eso elevado al cuadrado, más a sub y más b sub y elevado al cuadrado, o también r sub x, ¿no? O la resultante en el eje x al cuadrado más la resultante en el eje y al cuadrado. Bueno, ¿eso cuánto nos ha dado? Bueno, aquí nos ha dado 1 y 7. Bueno, 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Nada más, ¿no? 1 al cuadrado va a ser 1. 7 al cuadrado va a ser 9. Perdón, 7 por 7 va a ser 49, ¿no? 49 más 1 me da 50. Raíz de 50. Bueno, raíz de 50 puedo escribir como 5 por raíz de 2. Bueno, sería la magnitud o el tamaño de este vector resultante. ¿Sí? De este vector resultante. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? Bueno, el ángulo real, bueno, habíamos indicado que va desde el eje X positivo hasta el vector al cual queremos calcular. En este caso, la resultante. Entonces sería este ángulo. ¿Ya? Para ello, bueno, bueno, trabajamos simplemente con este vector de color morado, ¿ya? Bueno, tendríamos aquí el cateto opuesto al que estoy señalando y el cateto adyacente. Utilizaríamos la función tangente, ¿no? Entonces, despejando, ya, el ángulo θ va a ser igual a ¿qué? Al arco tangente o al tangente inverso de a sub y más b sub y, o sea, r sub y, ¿no? En el numerador y entre r sub x, ya como denominador. Entonces sería el arco tangente de 7 sobre 1. Bueno, vamos al resultante, ¿no? Tenemos aquí en y y en x. 7 en y 1 en x. Entonces, arco tangente de 7 me va a dar 81,9 grados respecto al eje x horizontal. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué sucedería si este vector, por ejemplo, hubiera estado en el tercer cuadrante? Bueno, para ello tendríamos que haber calculado un ángulo y sumarle los 180 grados, ¿no? Bueno, como les había indicado en clases también eso. Bueno, era un ejemplo para que ustedes lo resuelvan. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora sí vayamos a los vectores en el espacio. Bueno, ya habíamos hecho una pequeña introducción, ¿no? Bueno, por lo general trabajamos en el plano, pero también tenemos que ir viendo algunos aspectos en el espacio. Bueno, en el espacio, cuando se presenta, bueno, cuando ya se adiciona un eje. En el plano solamente trabajamos con el eje X y el eje Y. Ahora, en el espacio se adiciona un nuevo eje, que es el eje de las cotas, por si acaso, ¿sí? Abscisas, ordenadas y cotas. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un vector, por si acaso, que está en el espacio, ¿sí? Bueno, va del origen, bueno, hasta este punto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este vector está descompuesto tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Pues respectivamente, y multiplicado por su vector unitario y JK para cada uno, ¿ya? Bueno, entonces, un vector lo podemos escribir, bueno, en el espacio de esta forma. El vector A en el espacio va a ser igual a ¿qué? A sub X multiplicado por el vector unitario Y más A sub Y multiplicado por el vector unitario J más A sub Z multiplicado por el vector unitario K. O también como una terna, ¿ya? A sub X, A sub Y A sub Z. Bueno, cada componente con sus respectivos signos, ¿ya? También se puede escribir de esta manera. Bueno, el módulo, ¿qué hemos dicho? Bueno, el módulo, bueno, la notación es el vector entre barras o también solamente la letra, pero sin
sin la flecha en la parte superior, bueno, es lo mismo, va a ser igual a ¿qué? A sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado, ¿no? O sea, la magnitud de cada vector, ¿ya? O sea, la magnitud de cada vector, pero elevado al cuadrado. De esa manera podemos conseguir la magnitud de este vector. Bueno, ya. Muy bien, continuemos. ¿Qué más? Bueno, también debemos conocer lo que, bueno, peculiarmente vamos a ir viendo lo que son los planos y los octantes. ¿Qué serán los planos y los octantes? ¿Ya? Bueno, podemos decir que, bueno, vamos a hacer una analogía con un cuarto. Imaginemos que tenemos aquí un cuarto, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿ya? El eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, más o menos va a ser como una esquina de un cuarto, ¿ya? El piso, lo que, bueno, lo que está abajo sería un plano, ¿ya? Y va a ser el plano conformado por las rectas X y Y, ¿ya? Por eso el nombre del plano XY, el piso. Ahora, tenemos esta pared, ¿ya? ¿Esa pared cómo sería? Bueno, va a ser el plano YZ, ¿no? Porque está compuesto por dos ejes, el eje Y y el eje Z. Entonces tendríamos el plano YZ. Ahora, nos vamos a este lado. También tenemos el plano compuesto por los ejes X y Z, ¿ya? Por estos dos ejes. Y tendríamos el plano XZ, ¿ya? Bueno, esos son los planos, por si acaso, los planos. Ahora, todos estos planos conforman un octante, ¿ya? Un octante más o menos, bueno, aquí si pueden apreciar, ya estoy señalando el número 1, bueno, sería más o menos como un cuarto. Todo esto sería un octante. Ahora, digamos que al lado tenemos otro cuarto. Bueno, este sería el segundo octante. ¿Ya? El segundo octante. ¿Dónde sería el tercer octante? Bueno, estaría por debajo del segundo octante, que estaría aquí abajo, el tercer octante. Luego el cuarto octante estaría aquí abajo, bueno, más o menos como un cuarto debajo de este cuarto, ¿no? Sería aquí abajo. Sería el cuarto octante. Luego, detrás del primer octante o detrás del primer cuarto, si podemos ya para asimilar un poco mejor, ya detrás de este cuarto estaría el quinto octante, aquí atrás, ¿sí? Estaría el quinto octante. Y a su lado estaría el sexto octante. Ahora, por debajo del sexto octante, bueno, que ya no se puede ver muy bien, estaría el séptimo octante. Y por debajo del quinto octante estaría el octavo octante. ¿Sí? Bueno, esos son los octantes, por si acaso, en el espacio. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí los planos, bueno, que sería más o menos como las paredes, y los octantes, bueno, sería más o menos como los cuartos, ¿ya? Bueno, para que podamos ubicarnos un poco mejor, ¿no? Primer octante, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, aquí atrás, séptimo, ahí abajo, pero atrás, y el octavo octante. ¿Sí? Bueno, entonces ya conocemos qué es un plano y qué es un octante. ¿Ya? Esto, bueno, en el espacio. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, es bueno representar, bueno, algunos puntos en el espacio, ¿no? Para podernos ubicar, bueno, ya que en producto vectorial, perdón, producto escalar y producto vectorial respectivamente y en orden, bueno, vamos a ir graficando cada uno de estos vectores, ¿no? Muchos vectores, bueno, son a veces vectores de posición y demás, ¿ya? Bueno, para ello es muy importante graficar algunos puntos en el espacio. Bueno, aquí tenemos 4 puntos que vamos a ir graficando en el espacio, ¿ya? Bueno, tenemos el primer punto de color verde, me dice 1 en X, 6 en Y y 0 en Z. ¿Ya? El segundo punto me dice menos 5 en X, 8 en Y y 4 en Z. El punto número 3 de color rojo, ¿ya? Va a ser 4 en X, 4 en Y menos 2 en Z. Y el punto número 4 va a ser 2 en X, menos 6 en Y 4 en Z. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesianos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el origen, bueno, estoy apuntando aquí al origen, si lo pueden ver, ¿ya? Del origen a este lado tendríamos el eje X, pero positivo,
¿sí? Ahora, del origen, ¿para qué lado? Para el fondo te estarían los negativos. Bueno, este lado serían los positivos y este lado los negativos, en el eje X, ¿ya? Ahora nos vamos al eje Y. Tengo el origen, ¿ya? Parto del origen. Del origen al lado derecho estarían los positivos, ¿ya? Y del origen al lado izquierdo, pero en la misma dirección, estarían los valores negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 4 en Y. Ahora, lo mismo para Z. Desde el origen hacia arriba estarían los positivos. Ya tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Pero del origen hacia abajo estarían los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, así, ¿no? Ya, de esa manera. ¿Ya? Entonces, el primer punto me dice, el primer punto 1, 6, 0. 1 en X, 6 en Y, pero 0 en Z. Bueno, ¿dónde nos desplazaríamos? ¿Ya? Primeramente, vamos con la primera componente del punto 1, ¿no? 1 en X me dice, bueno, desde el origen, en sentido positivo, bajo 1. Sería 1 en X. Luego me dice 6 en Y. Bueno, vamos en Y. Bueno, aquí lo he hecho de 2 en 2, ¿no? Para que no sea muy grande. 2, bueno, aquí sería 1, 2, aquí sería el 3, aquí sería el 4, el 5 y el 6, ¿no? Me dice 1 en X y 6 en Y, ¿ya? 1 en X y 6 en Y. Y sería aquí la intersección, ¿no? Pero me dice 0 en Z. Ya, entonces directamente el punto tendría que estar aquí, ¿no? 1 en X, 6 en Y y 0 en Z. Nada más, sería el primer punto. Ahora, vamos al segundo punto. El punto de color celeste, me parece, ¿no? Ya, celeste. Me dice menos 5 en X, me dice. Ya, menos 5 en X, 8 en Y y 4 en Z. Bueno, vamos en X. Aquí está el eje X, pero me dice menos 5. Bueno, entonces no voy a los positivos, o sea, no avanzo en los positivos, sino voy en los negativos. Sería aquí, menos 3, menos 4, menos 5 en X. Luego me dice 8 en Y. Bueno, voy en sentido positivo, en el eje Y, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La intersección, ¿ya? Y luego me dice 4 en Z. Bueno, a partir de este punto voy a subir 4 unidades, ¿ya? O sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? Esta misma cantidad o esta misma longitud de aquí, de este punto, lo voy a ir subiendo hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Bueno, de esa manera tendría el segundo punto. Menos 5 en X, 8 en Y y 4 en Z. Sería el segundo punto en el espacio. Ahora, el tercer punto. Ya, el tercer punto, bueno, está de color rojo, me dice 4 en X, 4 en Y, pero menos 2 en Z. Bueno, nos vamos en el eje X. En el eje X, bueno, vamos en sentido positivo. Sería 4, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 en X positivo. Luego me dice 4 en Y también positivo, ¿no? 2, 4. La intersección, bueno, de aquí subimos o bajamos dependiendo. Aquí me dice menos 2 en Z. Bueno, entonces desde ese punto voy a bajar 2 unidades hacia abajo. Y este sería el punto 4, 4, menos 2. ¿Ya? Y finalmente tendríamos el punto número 4, ¿no? Que es de color medio amarillo. Creo que sí, es de color amarillo. ¿Ya? Me dice 2 en X, menos 6 en Y, pero 4 en Z. Ya, entonces, nos ubicamos. Dos espacios en el eje X positivo. Sería 1 y 2 en el eje X positivo. Luego me dice menos 6 en el eje Y. Bueno, aquí tenemos el origen. Del origen al lado derecho estarían los positivos, pero del origen al lado izquierdo estarían los valores negativos. Entonces aquí sería, ¿no? Menos 2 en X, perdón, 2 en X menos 6 en Y. Y luego subimos 4 unidades hacia arriba, ¿sí? 4 unidades hacia arriba. Y este sería el punto 2 en X menos 6 en Y 4 en Z. ¿Ya? Bueno, estamos representando simplemente algunos puntos en el espacio. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta.
Ya, muy bien, me parece que no. Ya, continuamos. ¿Qué más? Bueno, también hablemos de cosenos y ángulos directores. Ya, bueno, un vector en el espacio, ya por si acaso, tiene tres ángulos directores, ya, respectivamente con cada eje. Por ejemplo, el vector A de color verde, bueno, presenta el primer ángulo, que es el vector, perdón, el ángulo alfa respecto al eje X, ya, respecto al eje X. Luego también presenta otro ángulo, en este caso es el ángulo beta con respecto al eje Y, ¿ya? Con respecto al eje Y. Ahora, también tenemos el ángulo gamma, ¿ya? Que presenta el vector A con respecto al eje Z, ¿sí? Entonces tenemos tres ángulos directores, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Alfa con respecto al eje X, beta con respecto al eje y gamma con respecto al eje Z. ¿Sí? Bueno, y las ecuaciones para poder calcularlos son estas, ¿no? Bueno, lo he puesto de color rojo perdón, de colores para que se pueda denotar de mejor forma. ¿Ya? Tenemos entonces coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A sub x, o sea, al módulo de este vector, ¿ya? O sea, al módulo de esta componente. Bueno, tenemos el vector A que está descompuesto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, A sub X solamente es la magnitud de este vector, ¿ya? O la magnitud de esta descomposición, ¿sí? Bueno, A sub X dividido entre el módulo de este vector, ¿sí? Entonces, el ángulo alfa, bueno, despejando va a ser igual a ¿qué? Al arco coseno de A sub X sobre el módulo del vector A. Lo mismo para el coseno de beta, ¿sí? Solamente cambia el ángulo, ¿no? En este caso, beta va a ser igual a ¿qué? A A sub Y dividido entre el módulo del vector A, ¿no? O sea, A sub Y, o sea, la magnitud de este vector, ya que es la descomposición del vector A en el eje Y, ya, la magnitud dividido entre la magnitud del vector A, ¿sí? Bueno, lo despejamos. Beta va a ser igual a ¿qué? Al arco coseno de A sub Y sobre el módulo del vector A. Lo mismo para coseno de gamma, va a ser igual a ¿qué? A sub z, o sea, la magnitud de esta descomposición, ¿ya? A la magnitud de esta descomposición o de este vector sobre el módulo del vector A, ¿no? Bueno, si se han dado cuenta, para cada caso tenemos que calcular siempre el módulo del vector, ¿ya? El módulo del vector, ¿no? En el denominador. Bueno, es como una constante. Entonces gamma va a ser igual a ¿qué? Al arco coseno de A sub z sobre el módulo del vector A, ¿sí? Bueno, de esa manera, despejando y haciendo operaciones, bueno, vamos a poder conseguir los ángulos directores, ¿no? Alfa, beta y gamma. Ahora, una vez que consigamos los ángulos, ya, lo que tiene que suceder es esta propiedad para saber si los resultados que hemos obtenido son correctos, ¿ya? Bueno, con esta relación tenemos que comprobar. Me dice coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Esto me dice que tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Me dice que tiene que ser igual a 1. O sea, calculo los ángulos y los elevo cada uno al cuadrado, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de beta, coseno al cuadrado de gamma. Y el resultado me tiene que dar 1, por si acaso. ¿Sí? Bueno, si me sale 1, bueno, entonces estoy en lo correcto. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Bueno, algo muy importante también, la distancia entre dos puntos. Ya, bueno, esto viene de geometría analítica, seguramente lo han debido ver un poco anteriormente, ¿no? Bueno, si quiero calcular la distancia, ya, entre dos puntos, por ejemplo, en el plano o en el espacio, lo único que tengo que tener en cuenta es las componentes, ¿no? Por ejemplo, si considero aquí el punto 1 y el punto 2, bueno, cada punto es una terna, tiene tres componentes, ¿ya? Para X, para Y y para Z, para el punto 1. Lo mismo para el punto 2, para X, para Y y para Z, ¿sí?
Es indistinto por si acaso, ¿sí? Pueden tomarlo esto como punto 1 y esto como punto 2, o si no esto como punto 1 y esto como punto 2, el resultado les va a dar lo mismo, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es trabajar componente a componente, restarlos. Por ejemplo, si pongo aquí punto 1 y punto 2, entonces esto va a ser punto 1, voy a tener x sub 1, bueno, aquí está con a, ya. X sub 1, y sub 1, z sub 1 para el punto 1. Para el punto 2 estaría x sub 2, y sub 2 y z sub 2. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente hacer una diferencia de elemento a elemento y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, si aquí tengo x sub 2, bueno, x sub 2 menos x sub 1, aquí está, x sub 2 menos x sub 1 lo elevo al cuadrado, más, paso con y sub 2 menos y sub 1, aquí está, y sub 2 menos y sub 1 lo elevo al cuadrado, más, z sub 2 menos z sub 1, ya, aquí está, z sub 2 menos z sub 1 lo elevo al cuadrado, ¿no? Bueno, todo eso entre paréntesis, ya, realizo operaciones, bueno, por ejemplo, me puede dar, qué sé yo, 5 unidades, ¿ya? Si considero el punto 1 y el punto 2. Pero, ¿qué pasa si lo hago al revés? Bueno, considero esto como punto 2 y esto como punto 1. Bueno, les va a dar la misma magnitud por si acaso, ¿sí? Bueno, esto en el espacio y esto en el plano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el plano, bueno, solamente tenemos el eje X y el eje Y, pero el eje Z, bueno, lo obviamos. Pero en el espacio, bueno, se adiciona un nuevo componente, ¿no? Que es el de las zetas, ¿ya? Bueno, simplemente, bueno, sería hasta ahí la parte teórica, ¿ya? ¿Se ha entendido? Por favor, seguimos en contacto, ya se han ido algunos. Hola, hola, por favor, activen sus micrófonos. Gracias, Percy, gracias. Ya. Muy bien, Miguel. Gracias, gracias. Sí, la red está un poquito, sí, dependiendo de la zona, ¿no? Hay zonas donde la red un poquito baja. Gracias, Leslie, ya, perfecto. Sí, sí, suele suceder eso, sí. La red a veces baja y sube. Sí, no sé, alguien creo que ha levantado la mano, por favor. Dígame, creo que alguien ha levantado la mano. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, se entiende, me dice. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pongamos un poquito en práctica lo que hemos hecho. ¿Ya? Bueno, para ello voy a compartir mi pizarrita digital. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Ya. A ver. Ya, perfecto. Bueno, lo han debido ver esto en la práctica que les había enviado. Bueno, que es una práctica conjunta para todos los paralelos. ¿Sí? Lo han debido de revisar. Bueno, había algunos problemitas que me parecieron interesantes, ya que lo vamos a resolver esta noche, unos 4 ejemplitos y con eso vamos a terminar. ¿Ya? Bueno, no sé si alguien me lo podría leer, por favor, para un poquito interactuar. A ver. Leslie, Wilder, Kevin, Luis, César, no sé, ¿alguien, por favor? Hola, hola, no tenga miedo, por favor. No sé si alguien me podría ayudar a leer el problema que está en la pizarrita. A ver, yo voy a leer, ingeniero, ¿ya? Por favor. Ya. Los vectores A y B de la figura tienen de módulo asignados con A y B respectivamente. ¿Cuál deberá ser el ángulo O para que el módulo del vector diferencia A menos B sea el quíntuple del módulo del vector suma A más B? Perfecto, muchas gracias. Bueno, es un problema, ¿no? Que está en la práctica general o en la guía de problemas. Bueno, leámoslo nuevamente, ¿no? Bueno, un problema de física siempre tenemos que leerlo 2 veces, inclusive 3 veces, para poderlo entender. ¿Ya? Nos dice, los vectores A y B, ya, de la figura, de esta figura, tienen de módulos, bueno, de módulo
asignados con 4 y 5 respectivamente. O sea, para el vector A su módulo va a ser 4. Para el vector B su módulo va a ser igual a 5. ¿Ya? Ahora me dice, ¿no? O nos consulta, bueno, nos pregunta, ¿no? ¿Cuál deberá ser el módulo? Bueno, es un símbolo griego por si acaso, es delta. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el ángulo delta para que el módulo del vector diferencia A menos B sea el quíntuple, o sea, 5 veces del módulo del vector suma, o sea, A más B? Bueno, aquí tenemos una pequeña condición, ¿ya? Bueno, vamos a resolver con esta condición por si acaso, ¿ya? Bueno, pongamos entonces, a ver, voy a desempolvar mi pizarrita. Bueno, me dice, ¿no? El módulo del vector A me dice que es igual a ver, 4 unidades, ¿no? Puede ser, qué sé yo, metros, kilómetros, centímetros, newtons, qué sé yo. Bueno, pongámoslo así nada más por el momento. Luego, el módulo del vector B me dice que es igual a 5. Bueno, perdón. 5. Ya, ¿qué más? Ahora, en esta parte me da un dato en sí. Me dice el módulo del vector diferencia A menos B sea el quíntuple del vector suma A más B. Bueno, me da una pequeña condición. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esa condición? De la siguiente manera. Ya. Bueno, aquí podemos poner en módulo, ya, el módulo de A menos B, o sea, la diferencia va a ser igual a ¿qué? El módulo, bueno, 5 veces, me dice quíntuple, 5 veces ya el módulo de A más B, ¿no? Bueno, es la condición por si acaso, quíntuple, me dice, ¿ya? Quíntuple. Bueno, a partir de eso es lo que tengo que calcular el ángulo. Bueno, este ángulo no me gusta, lo podemos llamar tal vez phi, ya de esta manera. El ángulo phi. Bueno, no conocemos, es nuestra incógnita, ¿ya? Es lo que tenemos que determinar. Bueno, entonces como tengo la condición, bueno, esta es mi condición por si acaso, ¿ya? Entonces, a partir de ello tengo que calcular el vector A más B y el vector A menos B y el vector A más B, ¿ya? Para ello podemos descomponer los vectores A y B, ¿ya? Respectivamente, o cada uno de esos vectores, tanto en el eje X y en el eje Y, ¿ya? A ver, repasemos un poquito de descomposición. Bueno, aquí tengo el vector A, ¿ya? Y respecto al eje vertical hace un ángulo, bueno, lo vamos a llamar phi en este caso, ¿ya? El ángulo phi, ¿ya? Bueno, es el mismo, ¿no? Para el vector B y para el vector A, respecto al eje vertical. Ahora, ¿cómo podemos calcular la descomposición de este vector, tanto en el eje X como en el eje Y? ¿Cómo podemos hacer? A ver, sugerencias, por favor. ¿Cómo sería? Bueno, el vector A sería de esta manera. A va a ser igual a ¿qué? A ver, por ejemplo, si descompongo el vector A en el eje X, va a ser este vector, ¿sí? O sea, va a ser A sub X. Ahora, A sub X, ¿a qué será igual? Bueno, si este vector lo llevo aquí, va a ser lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y y el otro vector en el eje Y va a ser este. A sub Y y A sub X, ¿sí? Bueno, las magnitudes de estos vectores por si acaso, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? En el eje X, ¿cómo sería?
sería negativo, ¿no? Este vector va a ser negativo porque va del origen al lado izquierdo. Sería menos A, ¿ya? Menos A por el seno de ¿qué ángulo? Bueno, lo vamos a llamar phi, hemos dicho, ¿no? Del ángulo phi. Multiplicado por el vector unitario i, ¿ya? Por el vector unitario i. Luego, más, ¿ya? Lo mismo va a ser A, ¿ya? Ahora, si quiero calcular este lado, va a ser la función coseno. A por el coseno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario j. Aquí tenemos el vector unitario i y el vector unitario j. ¿Ya? Bueno, solamente lo estoy descomponiendo por si acaso. ¿Ya? Ahora, vamos al segundo vector, el vector b. El vector b va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? A ver, para el vector b. Vamos al vector b, bueno, lo vamos a descomponer, ¿no? En el eje x, ¿ya? Y en el eje y. ¿Ya? Bueno, si ese vector lo trasladamos aquí, bueno, vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, si quiero calcular a sub x, va a ser, o vamos a trabajar con la función seno, ¿no? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería, bueno, también este vector está en el lado izquierdo, va a ser menos b, ¿ya? El módulo de b, ¿ya? Por el seno del ángulo phi, multiplicado por el vector unitario i, ¿ya? Luego, ahora, para a sub y, este vector está en sentido hacia abajo, entonces va a ser negativo, o sea, va a ser menos b, ¿ya? Por el coseno del ángulo phi, ¿no? Multiplicado por el vector unitario j. Listo. Bueno, ya tenemos la descomposición del vector A y del vector B, respectivamente, bueno, con sus vectores unitarios. ¿Ya? Ahora, nos vamos a la condición. Me dice, bueno, comencemos con esto. A más B. El vector A más el vector B. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? A ver, sumemos el vector A, todo esto, ¿no? Menos A por el seno del ángulo phi, ¿ya? Multiplicado por el vector unitario i, ¿ya? Luego me dice más A por el coseno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario j. Ahora me dice más, ¿ya? Más, pasamos al segundo vector, va a ser igual esto a ¿qué? Bueno, pongamos entre paréntesis para no complicarnos y tener mucho cuidado con el signo negativo. Menos b por el seno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario i. Luego me dice menos, ya, b por el coseno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario j. Y cerramos el paréntesis, ¿no? Bueno, aquí tenemos al vector, aquí tendríamos al vector a y aquí tenemos al vector b, ¿ya? Ya. Entonces, sigamos realizando operaciones. Entonces tenemos al vector A más el vector B. Y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, sumemos componente a componente, ¿no? O sea, I con I y J con J, respectivamente. Ya, entonces, sumamos. Sería esto menos A por el seno de phi, ¿ya? Menos B por el seno de phi. Ahora, todo esto entre paréntesis y lo factorizamos el vector unitario i. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Bueno, aquí pongamos más las segundas componentes, ¿no? De los vectores. Sería esto, a
Podemos ponerlo, a ver, con paréntesis sería, ¿no? Para no confundirnos un poco. Sería entonces esto, paréntesis. Podemos factorizar, tal vez. A ver, a ver, a ver. Tendríamos aquí a por seno menos b, está bien. Ya. Podríamos factorizar, tal vez, ¿no? O tal vez volcarlo directamente. A ver, tenemos aquí negativo a los dos. A ver, a ver, a ver, un ratito. A menos b. Ya. Sería así entonces. Uy, perdón. A por coseno de phi, ya. Y tendríamos menos b por coseno de phi. Todo esto multiplicado por el vector unitario j. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a más b. Va a ser igual. Bueno, aquí ¿qué podemos factorizar? Tal vez menos seno de phi, ¿no? Son semejantes, son términos, bueno, son semejantes, ¿no? Entonces tal vez el signo más podríamos factorizar. Menos seno, perdón, menos seno de phi, ¿ya? Y entre paréntesis, a más b. Y multiplicado por el vector unitario i, ¿ya? Ahora, más, en aquí, ¿qué podemos factorizar? Lo mismo, coseno, ¿no? A ver, sería coseno de phi, entre paréntesis nos quedaría a menos b. Y todo eso multiplicado por el vector unitario, perdón, con rojito para diferenciarlo, por el vector unitario j. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces la suma del vector a con el vector b, ¿no? Sería todo esto. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya tenemos la suma. La diferencia. ¿Cómo calculamos la diferencia ahora? Por favor, sus micrófonos. Bueno, la diferencia sería a menos b, ¿no? Entonces, vamos. Sería a... Uy, ¿qué pasó? Un momentito, mi pizarrita. Aquí está. Ya, sería a... Un ratito, por favor. Se ha vuelto loco mi pizarrita. Ya, ahora sí. Tenemos el vector a menos el vector b. ¿Y eso sería igual a qué? A ver, tenemos el vector a, copiamos el vector a tal cual está. Sería menos a por el seno de phi multiplicado por el vector unitario i, ya, más a por el coseno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario j. Bueno, sería el vector a. Ahora, abrimos, perdón, el signo negativo me dice menos, abrimos paréntesis, bueno, pongámosle con rojito esto, y ponemos el segundo vector, o sea, sería el vector b en este caso, ¿no? El vector b, que sería esto, ¿ya? Entonces sería menos b por el seno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario i, ¿ya? Menos b por el coseno de phi multiplicado por el vector unitario j. Y cerramos el paréntesis, ¿sí? Ya, para no, bueno, para tener mucho cuidado con este signo negativo, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Entonces, a menos b va a ser igual
va a ser igual a ¿qué? A ver, trabajemos con el signo negativo entonces. Sería menos a por el seno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario i más a por el coseno del ángulo phi multiplicado por el vector unitario j. Ven aquí. Bueno, trabajemos con el signo negativo. Menos por menos me va a dar más. Más, vamos a tener b por seno del ángulo phi, ¿ya? Multiplicado por el vector unitario i. Uy, perdón. Lo vamos a poner con rojito para diferenciarlo. Ya. Ahora, menos por menos me ha dado más. Ahora, con este segundo término, menos por menos, bueno, de la misma forma me va a dar positivo, ¿no? Ya, tenemos menos por menos, me va a dar más. Voy a tener b, o el módulo del vector b, multiplicado por el coseno del ángulo phi, multiplicado por, un ratito, esta pizarrita, ya, phi, multiplicado por el vector unitario j. Listo, nada más. Ahora sí, a menos b, ¿cuánto sería? A menos b va a ser lo siguiente. A ver un ratito. Me está fallando mi pizarrita, no sé si he desconfigurado algo, me parece. A ver. Ya. A, perdón. Ya. Menos b. Sigue con rojo. Ya, ahora sí. Va a ser igual a qué. A ver, componente a componente. ¿Cuánto sería esto? Menos a por seno de phi por i con b por seno de phi con multiplicado por i. O sea, todo esto con todo esto. A ver. Si sumamos, ¿cuánto sería? Tal vez factorizaría, bueno, podríamos factorizar, ¿no? En este caso. Sería seno de phi entre paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Tal vez ordenando b menos a. B menos a, ¿sí? Y multiplicado por el vector unitario y listo. Ya tendríamos ahí. Ahora, para las segundas componentes, ¿ya cómo sería eso? Sería, a ver, j con j son positivos. Sería más, tendríamos coseno de phi entre paréntesis a más b, ¿sí? Ya. Ya sería coseno. A ver un ratito. ¿Qué pasó? Ya. Coseno de phi. Ya, coseno de phi. Factorizamos. Y nos queda a más b. Listo. Y multiplicado por el vector unitario j. ¿Sí? Ya. Ahora sí ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, nos vamos a la condición, ¿no? Me dice, el módulo de a menos b tiene que ser igual a ¿qué? Al quíntuple de a más b. ¿Ya? Entonces, el módulo de a menos b, ¿cómo podemos calcular? El módulo de a menos b. Tenemos aquí donde está a menos b. ¿Dónde está? Bueno, este es a menos b. Y a más b lo hemos calculado más arriba, ¿no? Es esto. ¿Ya? A ver. Ups, mi pizarrita nos está jugando en contra. Les comento. Hay un retardo de unos 5 segundos. Bueno,
Entonces tenemos que trabajar con esas dos expresiones, ¿ya? Con a más b y a menos b. Ahora, los módulos, ¿cómo calculamos? Bueno, el módulo, a ver, calculemos primeramente, directamente esa relación me puedo ir, ¿no? Me dice que el módulo de a menos b, el módulo, no, ¿qué ha pasado con mi pizarrita? No, ya. Hola, hola. Seguimos ahí, ¿no? Por favor. Ya, perfecto, perfecto. Tengo algunas falencias con mi pizarrita, por favor, téngame paciencia. No sé, tengo un retardo de unos 5 segundos. Gracias, gracias. Ya, a ver. Bueno, partamos con esa condición entonces. El módulo de a menos b va a ser igual a ¿qué? 5 veces el módulo de a más b. Bueno, el módulo de a menos b, ¿cómo podemos escribir como magnitud? Tenemos aquí a menos b, ¿sí? A menos b. Para ello directamente podríamos trabajar con sus valores. Bueno, tenemos los módulos, ¿no? Del vector a y del vector b, sus módulos, tenemos. Bueno, el módulo de a, ¿cuánto es? En aquí, es 5, y el módulo de b, perdón, el módulo de a es 4 y el módulo de b es 5, ¿no? Si reemplazamos directamente vamos a tener, bueno, de una forma numérica un poco más preciso ya. Entonces sería esto así. A ver, a más b, escribiríamos entonces. A ver, pizarrita. Ay, sí, sigo con lo mismo. A más b. No, tiene algo mi pizarrita. Qué tontera. A ver. Un momentito, por favor. No sé por qué el retraso. Tal vez por lo que estoy compartiendo pantalla, pero normal. Tendría que darme. Sí, es la pantalla. Ya. Bueno, hagamos lo siguiente, por favor. ¿Sí? Son algunos problemas técnicos. Ya. Bueno, el día lunes, perdón, el día jueves tenemos clases, no el día lunes, ¿no? Ya, hoy es lunes, el día jueves, ¿no? Por favor, lo vamos a dejar aquí y lo vamos a terminar en clases esto, ¿ya? Por favor, tengo dificultades técnicas, no es por mí, sino es mi pizarrita. A ver, se recupera, no, sigue lo mismo, ¿ya? Por favor, les pediré cito, el día jueves lo terminamos estos dos ejercicios y nos centramos a producto escalar, ¿ya? Por favor, sáquenle por favor una captura de pantalla hasta aquí y el día el día jueves me dictan, ¿ya? Por favor. Ahora voy a volver a poner en zoom esta parte. Sí. Ya, por favor, den una capturita de pantalla y me dictan el día jueves. Ya, a primera hora lo terminamos de resolver esto. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir un poquito de su comprensión. Son fallas técnicas. El siguiente lo vamos a hacer en PowerPoint. No voy a utilizar esta pizarrita. ¿Ya?